¿Deseas comunicarte con nuestro pastor Héctor Ávila Lara? Ponemos a tu disposición su número de teléfono. Puedes comunicarte directamente con él por llamada telefónica o mensaje de WhatsApp. Pedimos sea prudente en los horarios que desee comunicarse. Si es una emergencia o algo urgente, nuestro pastor le atenderá. En la Iglesia Bautista Fundamental Monte Sinaí estamos para servirte. Dios les bendiga. Del mundo lo que nos hace felices, que puedan experimentar vivir una vida en paz, una vida limpia, y que experimenten el gozo, la paz tan buena en nuestra alma, el fervor, la felicidad verdadera. Y Señor, ahora le pido que bendiga esta clase y bendiga la clase con los jóvenes y también con los niños. Le pido esto en Cristo Jesús y le doy gracias. Amén. Bueno, hermanos, vamos a estudiar en esta mañana un tema que ya tenemos quizás años que no hemos tocado, y es importante que volvamos a recordar estos temas fundamentales de la Biblia. Traen grandes beneficios, advertencias, un despertamiento a nuestra conciencia, estudiar esto, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a estudiar en esta mañana, en esta clase de escuela dominical? Lo que vamos a estudiar, hermanos y hermanas, es la existencia de Dios. Ahora cada vez crece el número de personas ateas, personas que no creen en la existencia de Dios. Vamos a demostrar con la Biblia la existencia de Dios. En el versículo que hemos leído, dice: en el principio era el verbo. El verbo habla acerca del principio, era la palabra. El verbo, la palabra. Y el verbo era Dios. Y el verbo, dice, y el verbo era con Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahora, si me acompaña usted, hermano y hermana, al libro de Génesis, capítulo 1, dice la palabra de Dios: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí vamos a ver algunas cosas interesantes, hermanos. En el principio, nada más nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Los cielos y la tierra. Pero hay un versículo 2. No sabemos cuánto tiempo pasó de la creación del cielo y de la tierra a la organización y a la creación de los seres vivos y de las lumbreras en el cielo. Porque en el versículo 2 dice, después del 1, y la tierra estaba desordenada y vacía. Recuerde que Dios hizo la tierra, pero dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Dos cosas que tenemos aquí. La primera, hermanos, en estos pasajes que hemos leído, lo primero que tenemos es que la Biblia nos habla de la existencia de Dios. Aquí en el primer versículo nos habla de la existencia de Dios. Y después nos habla de la creación
de Dios. ¿Por qué es importante esto, hermanos? Porque a todo el mundo, escúcheme bien, a todo el mundo, y tristemente, principalmente, a todos los niños del mundo, que es el tiempo en que ellos más aprenden, más memorizan, es el principio de su formación, de sus convicciones, de su educación, de su aprendizaje, de lo que ellos van a defender. Es el momento más importante, la niñez, donde se sientan los fundamentos en la vida del ser humano. En ese momento les enseñan a los niños que nosotros somos producto de una explosión en el universo. Eso se lo enseñan a los niños. Puede ver usted el libro de la historia universal. Ahí le enseñan cómo fue el origen de la tierra y de la vida. Y enseñan que en el universo todo era una masa compacta. Y de repente, por alguna razón, esa masa compacta en el espacio explotó. Y en esa enorme explosión, coincidencia de que solamente en este planeta y no en los demás, solamente en este planeta, no en Marte, no en Júpiter, no en Neptuno, no, solamente en este planeta, esa explosión creó un paraíso. Mares, arroyos, ríos, árboles frutales, aves de todos colores, peces de todos tamaños y colores, animales de todos colores y de todos tamaños, maíz, manzana, pera, frijoles, arroz, lentejas. De repente, en una explosión, hermano, se necesita ser un tonto para creer eso, que una explosión produce un paraíso. A ver, si hacemos un pozo, metemos varillas, cemento, vidrio, cables, focos, ponemos ahí ventiladores, ponemos latas de pintura, ponemos madera, de repente le ponemos dinamita y la explotamos y de repente aparece un edificio con clima, con luz, con alfombra, con madera, con salas, con escritorios, con pintado, ¿cómo? Eso es tonto. Y los ateos creen eso. Ahora dicen, no, Dios no existe, fue un accidente, una explosión en el espacio. Bueno, entonces, ¿quién hizo el espacio? ¿Quién hizo esa masa? ¿Quién hizo esa materia? ¿Quién hizo esos minerales? ¿De dónde salieron? Entonces, aquí nos habla de la existencia de un Dios creador, creativo, y lo que Él creó. Aquí en Génesis capítulo 1, del versículo número 1 al versículo número 2. Es como una de las cosas, hermanos, que me gusta y desde niño yo desarmaba, son los relojes de manecillas, los relojes, no sé cómo se les digan, de cuarzo. ¿Cuántos engranitos? Grandes, chiquitos, gruesos, delgaditos, una maquinaria adentro. Yo traigo un reloj. No lo traigo, aquí lo tengo. Tener un reloj en la mano y decir que de repente apareció en mi mano por accidente. No, ese reloj lo hizo alguien, hermanos. La silla donde está usted no fue producto de una explosión y de repente se formó una silla. No, alguien diseñó esa silla. Un arquitecto diseñó y un ingeniero ejecutó la obra de un edificio.
Entonces, un carro, un piano, una licuadora, tienen un creador. Entonces, este mundo que fue creado tan perfecto, que nosotros somos los que lo estamos destruyendo, este mundo fue creado por Dios. Entonces debemos tener la convicción y estar seguros que este mundo fue creado por Dios. Ahora, fíjese nada más la perfección. Dios creó el sol, la luna y las estrellas. Dios creó los mares y la tierra. Dios creó las plantas y animales, y también Dios creó al hombre. Nada más para que nosotros nos demos cuenta, hermanos, si el sol estuviera nada más este pedacito separado de la tierra, o estuviera más alto, este pedacito más alto el sol, nos congelaríamos. Si el sol, este pedacito estuviera más abajo, nos quemábamos. ¿Sabía usted que el sol está puesto exactamente a la temperatura que usted y yo necesitamos? Exactamente la temperatura que usted y yo necesitamos. El elemento químico que más hay en la tierra es el oxígeno. Alrededor de un 70%. Y es el que nos da la vida. Aliento de vida. Entonces, hermanos, han dicho la teoría del Big Bang. Teoría significa algo que se supone que fue o que se supone que es, pero que aún todavía no se ha comprobado. Esa es teoría. ¿Qué significa la ciencia? Hay una gran diferencia entre la teoría y hay una gran diferencia entre la ciencia. La teoría dice, suponemos que esto sucedió así. Opinamos que esto pudo ser así. Creemos que esto sucedió. Esa es teoría. Deja de ser teoría y pasa a ser ciencia cuando está comprobado. La ciencia son todas aquellas hipótesis y experimentos que se comprueban que son ciertos. Esa ciencia. Ahora, para los que, si hay alguien que diga, no, es que yo no creo en Dios, yo sí creo lo que la escuela pública enseña. Una explosión y de la explosión apareció la tierra y nosotros venimos del mar, una larva y después un lagartijo y después nos hicimos changos y después somos seres humanos, por lo tanto nuestros changos son nuestros primos. Es una tontera, hermanos. Y la gente más inteligente del mundo son los que creen eso. ¿O será más bien que no lo creen y quieren que toda la humanidad la crea para que nos hagan sentir que somos unos animales irracionales y tontos para seguirnos robando y explotando y engañándonos y llevándose la riqueza de cada país? ¿Sabía usted quién es el dueño prácticamente del mundo? Es un banco, BlackRock. Y esa gente, hermanos, siempre quiere manipular a los seres humanos para seguir robando, saqueando a todos los países del mundo, a todos los países del mundo. Entonces, hermanos, lo que hace la Biblia en nuestra vida es abrirnos los ojos, hacernos inteligentes, que usemos el cerebro que Dios nos hizo, que nos dio, la inteligencia, el intelecto, la ciencia. Entonces, hermanos, mire, le voy a hablar algo científico. La ciencia, la verdadera ciencia, se está encargando de demostrar que lo que dice la Biblia es cierto. Mire,
algo tan importante, hermanos, es tan importante y es práctico para que todos ustedes, hermanos, lo entiendan. Yo creo que todos los que estamos en esta mañana, sabemos lo que dijo Dios, que Dios nos hizo del polvo de la tierra. Así está escrito. Nos hizo del polvo de la tierra. Del polvo. Los químicos han descubierto, y no es lo único, pero es hasta ahorita lo que han descubierto, son 92 elementos químicos que hay en la tierra. ¿Qué es un elemento químico? El hierro, el calcio, la plata, aluminio, oro, magnesio y etcétera, etcétera, etcétera. Eso es elemento químico. Bueno, han descubierto 92 elementos químicos. Y resulta que el polvo de la tierra está compuesto de 14 principales elementos químicos, más otras cantidades pequeñísimas como el oro. Son pequeñas, muy pequeñas cantidades que hay en el cuerpo, pero 14 son los principales que están en el cuerpo humano. Y Dios dice que Él nos hizo del polvo de la tierra, y el polvo de la tierra está compuesta de esos 14 elementos químicos, el polvo de la tierra. Y resulta que tu cuerpo y mi cuerpo están compuestos de esos 14 elementos químicos. Dios dijo que nos hizo del polvo de la tierra, 14 elementos químicos. Nuestro cuerpo está compuesto de 70% de agua y el 30% de elementos químicos. Comprobado, científicamente comprobado. Entonces dígame, ¿quién tiene razón? ¿Que de repente explotó algo allá y apareciste tú y aparecí yo? ¿O lo que dice Dios y lo que comprueba la ciencia? Es claro, hermanos. Es increíble que el que ve no quiera ver. El que puede escuchar no quiera escuchar. Al que se le demuestra no quiera creer. No creerme a mí, creerle a Dios. Y miren, hermanos, por si todavía hubiera alguna dudita, científicamente está comprobado, hermanos, que el 50% de polvo que hay en nuestras casas son células muertas de nuestro cuerpo. 500 millones de células muertas se desprenden de nuestro cuerpo cada 24 horas. Una a una se va desprendiendo. Y ese 50% de polvo que hay en nuestras casas es el polvo de nuestro cuerpo, células muertas. ¿Y qué dice la Biblia? Que Dios nos hizo del polvo y al polvo volveremos. Dios tiene la razón. Entonces es importante, hermanos, no solamente creer en la existencia de Dios, sino es muy importante, hermanos, creer lo que Dios nos dice. Mire, Salmos 19:1. Salmos 19:1. Mire lo que dice la palabra de Dios ahí. Salmos 19:1. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La misma creación de Dios declara su existencia. El sol se encuentra a 150 millones de kilómetros de la Tierra aproximadamente, y es la distancia exacta, como dije, es la distancia exacta para vivir. Si el sol estuviera más lejos o más cerca, estaríamos muertos. La luna es el astro más cerca de nosotros, tanto que el hombre ha llegado. Si el sol estuviera en el lugar de la luna, ya hubiéramos muerto o no existiríamos, hermanos. ¿Qué está diciendo Dios aquí, hermanos? En Salmos 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Lo que está diciendo aquí el salmista es, la luna tan exacta para alumbrarnos en la noche, esa luna resplandeciente en la oscuridad,
que parece un círculo de plata, las estrellas que parecen diamantes brillando en el cielo en la oscuridad. La luna lo que hace es decir, Dios existe. Y la luna y las estrellas, Dios existe. Y el mar dice, Dios existe. Y las aves dicen, Dios existe. Y los animales en el bosque dicen, Dios existe. Hermano, la creación misma dice y demuestra que Dios existe, hermanos. Dios existe. Dice la Biblia que el necio dice en su corazón que no hay Dios. El ateo es un necio. Dice que no hay un Dios. Pero aquí hay una pregunta. ¿Por qué hay ateos que dicen que no existe Dios? Yo le voy a decir la verdadera razón por qué hay gente que dice que no cree en Dios y que Dios no existe. Yo se la voy a decir por qué. Porque andan mal. No les conviene creer en Dios, porque andan muy mal en sus vidas. Porque al aceptar que existe Dios, van a tener que hacer un cambio en sus vidas, porque todos los seres humanos un día vamos a entregar cuentas a Dios de lo que hicimos aquí. Él es nuestro juez, y es un juez justo. Dios no es un juez que le dice, mira, te doy 200,000 pesos y considérame inocente. Te doy una mordida. O tengo una palanca que le diga al juez que me dé chance. No. Este juez es recto, justo, y a cada quien le va a dar lo que merece. Pues claro, alguien que quiere seguir en la caguama va a decir, yo no creo en Dios, yo soy ateo. ¿Para qué? Para seguir en la caguama, porque Dios dice que los borrachos no pueden heredar el reino de Dios. Está en la Biblia. ¿Sabe? Uno de los grupos de personas en el mundo que no creen en Dios, ¿sabe quiénes son? Los homosexuales. Llega uno a tocar su puerta y dice, no, váyase con ese libro. Yo no creo nada de eso, yo no creo en la Biblia, yo no creo en Dios. Hágame favor, si no quiere que le falte el respeto, váyase. ¿Por qué? Porque anda mal, se anda metiendo con los hombres. Por eso. Están como los narcotraficantes. No, yo no creo en Dios, váyanse. Yo creo en la Santa Muerte. Porque Dios va a castigar a todos los criminales, a todos los ladrones, a todos los secuestradores, a todos los que venden drogas. Y no les conviene creer en Dios porque saben que con Dios no se juega. Pero les va a ir igual de todas maneras, crean o no crean, Dios va a enjuiciarlos. Entonces, hermanos, la Biblia nos demuestra que Dios existe. Los mismos cielos cuentan. Mire, allá en Romanos 1:20, por favor. Romanos 1:20, vaya a sus Biblias al libro de Romanos 1:20. ¿Qué dice la Biblia? 1:20. Dice la palabra de Dios, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, lo invisible de Dios, su eterno poder, se puede entender y se hace visible con las cosas que podemos ver, las cosas que podemos contemplar en la creación. Poder ver esas montañas. Mire, simplemente, hermanos, esperamos que en Monterrey nos llueva. Pero ¿cómo tú puedes explicar o cómo un ser humano podría ser
viene el tiempo de calor del que estamos viviendo. ¿Para qué es el calor? ¿Por qué Dios permite el calor? El calor, cuando llega a las costas, a los mares, a los océanos, el calor hace que el agua se empiece a evaporar. Agua salada, Y esa agua salada, en vapor, se va levantando. Pero es vapor, hermanos, es vapor. Por el calor. Se va levantando. ¿Y sabía usted que entre más alto estemos nosotros, más frío hace? Cuando llegan al nivel de una temperatura fría, ese vapor se convierte en nubes pesadas y el frío empieza a convertir ese vapor en gotas de agua que caen en las parcelas, en los lagos, en los arroyos, para que se alimenten los animales y para que los hombres siembren y rieguen y cosechen alimento, y para que usted y yo tomemos agua. Pero lo interesante aquí, hermanos, el agua salada no se puede consumir, no la podemos tomar, no se puede usar, y esa agua salada sube en vapor. Cuando llega a lo frío, se hacen gotas de agua y caen a la tierra. ¿Y qué cree? Caen siendo agua dulce. Esa transformación, hermanos, tan exacta. Te voy a dar un ejemplo de niños. Explícame. ¿Cómo una vaca toma agua insípida, incoloro? Toma agua la vaca. Y después se va al campo y toma alfalfa verde. Y le sacan leche blanca. ¿Cómo? ¿Cómo sucede? Hermanos, hay un Dios a quien vamos a entregarle cuentas, a quien nos ama, a quien nos quiere ayudar. Por eso les decía, hermanos, ¿cuál es la voluntad del Señor? Es que todo el mundo asista a un lugar como este. ¿Cuántas personas en este momento están tiradas fuera de su casa, vomitadas y desveladas? ¿Cuántas mujeres en esta mañana están golpeadas en su casa? ¿Cuántos niños amanecieron con hambre? ¿Cuántos andan descalzos? ¿Cuántos están enfermos? ¿Cuántos amanecieron en la penal, en barandillas, en el hospital? ¿Están en un funeral ahorita? Ese es un lugar de seguridad, donde recibimos el consuelo de Dios. Escucha nuestras oraciones. Pasamos un tiempo, hermanos, de alivio de nuestra alma. Estamos entre gente, hermanos, que no nos vamos a hacer daño. Aquí no te voy a invitar un cigarro, no te voy a invitar piedra, no te voy a invitar una tequila, no. Aquí es un lugar sano, limpio. Y toda la gente que está allá debería de estar en un lugar como este. Debería estar llenísimo si quieren rescatar su vida y sus familias, porque esa es la voluntad de Dios. Pero repito, les meten a los niños desde la escuela: no hay Dios, venimos del chango, los changos son nuestros primos. No, enséñele la Biblia a sus hijos y dígale: no, mi hijo, mira, aquí la Biblia dice que Dios nos hizo del polvo de la tierra y nos dio aliento de vida. Él es el que nos hizo. Ahora, ¿qué más podemos ver aquí, hermanos? El ser humano somos un testimonio vivo de que Dios existe. Dice la Biblia que Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. Y voy a explicar algo de esto, hermanos. Dios no hizo a ningún ser vivo, a ninguna ave, a ningún animal, a nadie hizo a su imagen y a su semejanza. A nosotros sí nos hizo. Ahora, la Biblia dice que Dios nos dio todo el mundo y todo lo que hay en el mundo para que seamos señores, los dueños, los jefes, los administradores de todo lo que hay en la tierra. Mire,
Este mundo no es controlado por un león, porque no fue al león al que se le dio la autoridad de administrar la tierra, ni al elefante, ni al tiburón. Dios nos dio a nosotros a administrar este mundo, y lo estamos haciendo. Y la Biblia enseña eso, La Biblia enseña eso. Dios nos creó a su imagen y a su semejanza. Por eso, algunos de ustedes que están aquí en esta mañana sentados, por eso, hermanos, tú no debes de decirle maldiciones a otra persona, porque fuimos hechos a la imagen de Dios, a su semejanza. Yo a nadie le digo una maldición. Trato de no faltarle el respeto a nadie, sea quien sea la persona, hermanos. Pero sales allá afuera, ya no le dicen ellas, Carlitos. No. Y no puedo decir la palabra, pero oyes, vaca. Y usted sabe lo que estoy tratando de decir, no puedo decir esa palabra. Ven, vaca. ¿Cómo estás, vaca? Pero le dicen el nombre del macho, ¿verdad? No, está hecho a la imagen y semejanza de Dios. Entonces no podemos estarnos ahí maldiciendo, diciéndonos groserías, porque, hermanos, fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios para enseñorearnos de todas las cosas que hay en el planeta. Fuimos hechos con intelecto, con emoción, con moral, algo que, hermanos, los animales no tienen. Los animales no tienen eso. Se nos fue el tiempo, hermanos, pero voy a decirles algo que sucedió. Hace como 4 años conocí a una atea. Pero no una atea de las que dicen, yo no creo en Dios, no, una atea estudiada en el ateísmo. Su abuelo fue ateo, estudiado. Su mamá y su papá ateos. Ella atea y sus hijos ateos. Ya iban en la 4ª generación de ateísmo. Y ella fue amable conmigo y me escuchó. Estábamos platicando acerca de Dios. Y muy preparada ella, muy preparada, una mujer profesionista. Y le digo, oiga, usted que estudia el ateísmo, ¿me puede explicar quién le puso sol al sol? ¿Hay un libro en el ateísmo que un autor diga, yo le puse sol al sol? No. ¿Quién le puso luna a la luna? ¿Quién le puso mar al mar? ¿Quién le puso al hombre, hombre? Y a la mujer, mujer. ¿Quién dio esos títulos? ¿Quién puso el nombre al elefante? Al animal, al ave, al pez. ¿Quién fue? No, pues yo no sé. Pues yo sí sé. Dios se los puso y está en la Biblia. Así de sencillo se lo digo. Y le dije a esta atea, si usted no cree en Dios y yo sí creo en Dios, vamos a poner un ejemplo. Usted dice que no cree en Dios y yo sí creo en Dios. Dios dice que hay un cielo y un infierno después de la muerte. Vamos a suponer que yo me muero con mi creencia y Dios no existe, vamos a suponer. Y me muero. ¿En qué me perjudicó? En nada. Al contrario, viví más sanamente, viví más feliz, más en paz. No fui una persona mala, porque me ayudó a creer en Dios. Y si no existió, pues me muero y se acabó. ¿Qué pierdo? No pierdo nada, fui beneficiado. Pero ahora vamos a suponer, para usted, yo estoy convencido de que Dios existe, pero para usted, que Dios sí existe, y usted se muere, ¿qué va a pasar? Y ella me contestó, pues ya me llevó la fregada. ¿Así? Me contestó. Y pues crea en Dios. Va a ganar más creyendo en Dios que no creyendo en Dios. Y ya casi se convertía, hermanos.
Los hermanos, tengamos en la mente de que Dios existe y vamos a entregarle cuentas a Dios. Y no solamente, hermanos, en que Dios existe, debemos creer lo que Dios nos dice. Todo lo que nos dice Dios es cierto. Mire, antes los grandes sabios del mundo decían, oh, la tierra es plana. Y Galileo Galilei decía, no, es una circunferencia, y lo agarraron de hereje y lo encarcelaron. No sé si hasta lo mataron. Y ahora la ciencia se da cuenta que el mundo es una circunferencia. Y la Biblia lo había dicho desde hace miles de años, que la Biblia era una circunferencia y no colgaba de nada. Dios tiene razón, créele a Dios, cree que Dios existe y cree lo que Dios dice, amén. Bueno, pues vamos a cantar, hermanos, puestos de pie. Vamos a seguir con nuestro programa en esta mañana. ¿Deseas comunicarte con nuestro pastor Héctor Ávila Lara? Ponemos a tu disposición su número de teléfono. Puedes comunicarte directamente con él por llamada telefónica o mensaje de WhatsApp. Pedimos sea prudente en los horarios que desee comunicarse. Si es una emergencia o algo urgente, nuestro pastor le atenderá. En la Iglesia Bautista Fundamental Monte Sinaí estamos para servirte. Dios les bendiga.